Permítame iniciar con esta historia de la vida real, por supuesto. En el año de 1885, Carl Buller, un reconocido pastor y también fue senador por 15 años en Suecia, reconocido también escritor de los 1800, él fue quien compuso la primera estrofa en 1885, la primera estrofa del himno que traducido en nuestro idioma lo conocemos como "Cuán grande es Él". Y recuerde: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Pues bien, detrás de esa estrofa hay toda una historia. Cuenta la historia que el pastor Carl iba de un lugar a otro a predicar la palabra de Dios. Se encontraba caminando por un campo cuando súbitamente fue alcanzado por una tormenta veraniega. Al refugiarse debajo de los árboles y allí entonces mientras acampaba, Carl reflexionó en la grandeza de Dios. Y así nació la estrofa: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y mientras llegaba la tormenta decía: al oír tu voz en los potentes truenos. Pero después, cuando salió el sol de verano, decía: y al ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Y esta canción, por lo menos en la primera estrofa, exalta la grandeza de Dios, exalta el poderío de Dios, exalta lo que se conoce, como lo vamos a ver en esta noche, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. La segunda estrofa fue compuesta mucho después, en los años 30 del siglo pasado, y mucho después fue compuesto el resto del himno. Muchos años, décadas duró la composición de este himno, y fue solo hasta 1958 que fue traducido a nuestro idioma castellano por el pastor argentino A.W. Otton, y él entonces la tradujo a nuestro idioma, y desde ese entonces se canta uno de los himnos quizás más entonados en nuestro idioma y en la contemporaneidad. Bien, parte de esta canción refleja lo que es Dios, el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Y acompáñenme por favor en sus Biblias a Jeremías capítulo 9, Jeremías capítulo 9, versículo 23. Y mira lo que dice el profeta: así dijo Jehová, así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia de la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, dice Jehová. Allí el profeta habla de la necesidad de conocer al Señor, y a través de las palabras del mismo Dios le dice: si alguien se quiere alabar, si alguien quiere enorgullecerse de algo, si alguien quiere alabarse en algo, alábese en esto, en conocerme, dice el Señor, en conocerme, alábese en entenderme. Y por eso mismo nosotros estudiamos la palabra. Por eso mismo estamos viendo este tema de los nombres de Dios, porque a través de allí conocemos de Dios lo que Él ha dejado conocer. Conocemos de Dios lo que a Él mismo le ha placido en su benevolencia, en su sabiduría, lo que le ha placido revelar a su creación. Y eso podemos conocer. Y si nos vamos a alabar en algo, yo le invito a usted que nos alabemos en que conocemos a Dios, lo que Él ha revelado de sí mismo. Acompáñeme por favor ahora a Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo 1.
Y dice allí, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme y sé honesto. En el capítulo 17, en todo el capítulo y hasta el 21 por allí, podemos ver la historia de Abraham. Y no solo de Abraham, sino de Abraham con su esposa y el nacimiento de Isaac. En el capítulo 17, los primeros versículos, allí es donde Dios se le muestra a Abraham y allí comienza toda una historia. Pero escuche bien lo que dice el primer versículo: yo soy el Dios Todopoderoso. Así se le revela Dios a Abraham. Y se le revela diciéndole: yo soy el Shaddai. Yo soy el Shaddai. Y qué interesante esto. Me llama la atención. Y miremos por un momento lo que significa el Shaddai. Shaddai significa Dios Todopoderoso, pero también Dios Omnipotente y Dios que es todo suficiente, todas sinónimo una de otras y se complementa un significado con el otro. Pues bien, esto fue lo que entendió Abraham cuando Dios se le apareció. ¿Y por qué Dios se le apareció nombrándole este? Quizás en nuestras Biblias, en castellano, no podemos identificar esto, pero si tuviera en sus manos una Biblia en hebreo, podría identificar cómo el Señor le dice: yo soy el Shaddai. Allí estas palabras en hebreo. Y con eso le está diciendo: yo soy el Todopoderoso, yo soy el Omnipotente y yo soy suficiente. ¿Y por qué el Señor se le presenta de esta manera? Pues bien, era increíble lo que iba a pasar. Abraham, en su conocimiento y en su entendimiento, no iba a poder entender lo que iba a suceder. Por eso el Señor se le revela de esa manera: yo soy el Todopoderoso, el Suficiente, yo soy el Omnipotente. ¿Por qué? Porque en Abraham, en la vida de Abraham iba a acontecer algo que si no hubiese sido dirigido por el Shaddai, por el Todopoderoso, no hubiese pasado. Y a través de, vamos a ir explorando 3 breves puntos y vamos a ver algunos puntos bien interesantes y algunos rescatar algunas enseñanzas edificantes para nuestra vida hoy. Con esto no quiero abarcar todo el tema del Shaddai, pero sí quiero que en esta noche usted se quede con una noción de lo que significa el Shaddai, el Shaddai. Bien. A través de la historia de Abraham y esta conversación con el Señor, podemos ver primeramente que nuestra mente, por ser finita, no alcanza a comprender la totalidad de la grandeza de Dios. Por más que queramos, nuestra mente, por ser finita, no va a poder abarcar o poder entender en totalidad la grandeza de Dios. Dios es tan grande que ni la mente más desarrollada de toda la historia del universo puede comprender a Dios en su totalidad. Y acompáñenme a ver lo que dice el Salmo capítulo 145, versículo 3. Y lo voy a leer en diferentes traducciones a nuestro idioma. Dice en la NBI: cuán grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Pero mire el mismo versículo en la siguiente traducción bíblica, en la Nueva Traducción Viviente, dice: grande es el Señor y merece ser alabado. Su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Y en la versión de la Biblia más común a nuestro idioma, la Reina Valera 60, la traduce de esta manera: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Inescrutable. Qué palabra más profunda. Pero en esas 3 versiones en nuestro idioma, habrá muchas más, podemos entender un poco lo que el salmista dice de Dios.
Nadie lo puede comprender. Nuestro entendimiento no lo puede abarcar. Es inescrutable el Dios todopoderoso. Y para Dios, para ese Dios, el Shaddai, todopoderoso, suficiente, no hay nada imposible. Nuestra mente a veces no puede entender eso. Nosotros somos movidos por los sentimientos, por los sentidos. El sentido del tacto, de la visión, del oído, del olfato, del gusto. Y lo que podemos percibir, en eso creemos. Pero el Señor nos lleva a creer más allá. El Señor nos lleva a que nuestra fe sobrepase todos los estadios de los sentidos. Y podamos creer en que el Shaddai es el Dios todopoderoso que en todo lo puede. Y en Génesis, allí el texto que estamos estudiando, capítulo 17, el versículo 17, mire lo que pasó, qué curioso esto. Dice, entonces Abraham, después de que el Señor le habló y le dijo, tu descendencia va a ser así, así, y vas a hacer esto, y vas a hacer una cosa y otra. Después de que el Señor le mostró ese cuadro maravilloso, mire lo que pasó con Abraham. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre de Sara a los 90? Abraham tuvo esta actitud, y una actitud muy humana, una actitud muy realista de un acontecimiento de esta magnitud. Él se rió y pensó en sí mismo, ¿cómo podrá hacer esto? Esto es imposible, eso no puede suceder. Pero precisamente porque es imposible, el Señor se le presentó desde el versículo 1 del capítulo 17. Yo soy el Shaddai, el todopoderoso, el suficiente, el omnipotente, para quien no hay nada imposible, para quien no hay nada imposible. Pero miremos otro punto importante en la predicación de esta noche. Las cosas de Dios, déjeme decirle, Abraham no entendía en ese momento, y esto nos lleva al siguiente punto. Las cosas de Dios muchas veces no hay que entenderlas, sino creerlas. Y esa es la invitación en esta noche. La invitación es a que entienda a Dios y a cabalidad cómo es Dios. No, eso es imposible para nosotros. Pero la invitación es a que en esta noche usted le crea a Dios. Acompáñeme al capítulo 18 de Génesis, versículo 11 en adelante. Dice, Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Versículo 12. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Versículo 13. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Versículo 14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y en esta noche Dios nos hace esa pregunta. ¿Acaso hay algo imposible para el Shaddai? Amén. Y continúa el versículo 14. El año que viene, le dice el Señor, el año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara habrá tenido un hijo. Qué interesante esto. Y recuerde, las cosas de Dios, la palabra no nos llama a comprenderlas, a entender la magnitud. Dice el Salmo 145, versículo 3, es inescrutable la grandeza de Dios. Pero la palabra una y otra vez nos dice, cree en el Señor, cree en lo que Él puede hacer. Y hoy, a través de esta historia de Sara y Abraham, nos dice, ¿acaso hay algo imposible para el Shaddai, para el Dios todopoderoso, para el Dios suficiente?
¿Acaso hay algo imposible para Él? Y mis hermanos, eso debe traer esperanza a nuestra vida. Donde usted está, déjeme decirle, si usted me pregunta, pastor, ¿y acaso mi hijo que está sumido en las drogas, si acaso mi esposo que está portándose mal por tantos años, si acaso mi familia que está destruida, si acaso mi negocio que está quebrado, usted me está diciendo que Dios es tan poderoso que puede obrar y restaurar todo esto? Déjeme decirle, eso le estoy diciendo. Y no porque yo lo invente, la palabra de Dios es mi sustento y la palabra de Dios estoy compartiendo. Y la palabra de Dios dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y eso es lo que el Señor nos dice en esta noche. Para Él no hay nada imposible. El Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y es claro, desde antes del nacimiento, Dios tiene propósitos escritos para cada uno. Una cosa es que usted lo entienda y lo conozca, y otra cosa es que lo ignore. Pero que lo ignore no cambia el hecho de que Dios tiene grandes propósitos. Y los propósitos de Dios sobrepasan nuestro entendimiento. Y déjeme decirle que el Señor, para Él no hay nada imposible. Él es el Señor Todopoderoso. Pero también su voluntad es perfecta. Muchas veces, para lo que nosotros es perfecto, para lo que nosotros es lo que debía suceder, para Dios no. Y nuestra lógica no encaja con la lógica de Dios. Pero es allí donde yo le digo, debemos creer en Dios y creer en sus propósitos a nuestra vida. Hay cosas que no podemos entender ni comprender. Y precisamente quiero estudiar un poco estas dos palabras. Entender. Entender viene del idioma latín y viene de la palabra entendere, que es dirigir hacia adentro. No podemos entender. Muchas cosas entendemos, y cuando entendemos estamos haciendo el proceso de que se dirige hacia nuestro entendimiento, hacia nuestra mente se dirige algo nuevo que allí puede caber. Pero también les he dicho que no podemos en muchas ocasiones comprender, esta palabra comprender. Y esta palabra comprender viene del latín comprendere, que quiere decir unido, atrapado desde antes. Y es la idea de comprimir una información y que se inserte dentro de nuestra mente, dentro de nuestro banco de ideas. Se comprime y se inserta. Queda allí unido. Pero Dios es tan grande que no cabe en el entendimiento humano. Para Abraham y para Sara era imposible tener un hijo, concebir un hijo a esa edad. Pero precisamente el Señor le dijo, es que yo no soy cualquiera. El Señor se le presentó y dijo, yo soy el Shaddai, porque la noticia que va a recibir era increíble. Y no era cualquiera que le estaba hablando a Moisés. No era cualquiera que le estaba dirigiendo la palabra. A Abraham, perdón. Si a mí me dijera eso, teniendo una edad muy avanzada, otra persona, me quedaría muy difícil de creer. Pero si a mí me lo dijera directamente el Señor, seguramente las cosas cambiarían. Y de esta noche le hago la pregunta, ¿qué tanto crees que Dios puede hacer? Hoy muchos nos llaman a los que creemos en Dios, a los que seguimos el camino del Señor, a los que creemos en tu grandeza. Nos llaman locos, nos llaman trastornados. Pero déjeme decirle, a mí esa locura me trae esperanza. Eso que para algunos es locura, a mí me trae esperanza. Saber que el Shaddai, que el Todopoderoso está conmigo. Saber que no estoy solo. Saber que sus propósitos son perfectos. Y saber que para Él no hay nada imposible. A mí me trae esperanza. Y esa esperanza me lleva a seguir cada día. Aunque el camino no esté muy claro. Aunque la ruta quizás no la veamos toda hasta el final. El Señor nos manda a creer. Y es como si fuésemos caminando por un gran bosque espeso. No vemos lo que hay metros más adelante, solo vemos espesura, pero el Señor nos manda a seguir, y a medida que vamos avanzando, creyendo, vamos descubriendo la grandeza de nuestro Dios. Y esto nos lleva al tercer punto, y es precisamente esto: el Shaddai es un nombre
de promesa y esperanza. Qué hermoso esto. El Shaddai, saber que el Señor es el Shaddai, el Todopoderoso, el Suficiente, el Omnipotente. El saber eso, esta promesa trae en nosotros esperanza. Como lo vimos en Génesis capítulo 17, versículo 17, y en el capítulo 18, versículo 12. En el primero dice la Biblia que Abraham se rió, un poco incrédulo. En el 18 dice ahora que le correspondió el turno a Sara. Se rieron allí de lo que Dios había dicho. Sin embargo, un tiempo después, estos dos, que al comienzo les costó creer, vieron cumplida la palabra que les había dado el Todopoderoso. Vieron cumplida la palabra que les había dado el Shaddai. Y acompáñenme al capítulo 21 de Génesis, versículo 5. Dice, Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Increíble. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. ¿Quién hubiera pensado que eso tan increíble hubiese podido pasar? Pero es Dios el que lo había dicho. Y es Dios el que cumple. Mis hermanos y hermanas, lo que Dios dice, Él lo cumple. Y si Él lo dice, yo lo creo. Y le invito a que en esta noche usted también crea en el Shaddai, en el Todopoderoso. Abraham y Sara vieron cumplida la promesa. Y en el capítulo 22, allí se narra cómo Dios le pidió en sacrificio a Abraham. Pero ya a esta altura Abraham no duda y lleva a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, al sacrificio. Dios le había prometido a Abraham que él iba a tener una gran descendencia. Le había dicho que no iba a ser por Ismael, sino por el hijo de Sara. Por él iba a ser la descendencia. Y ese mismo hijo Dios se lo pidió. ¿Qué cosa? No entendemos. Pero Abraham ya a esta altura creía. Por eso fue y dijo, si Dios me prometió que iba a tener una gran descendencia y me pidió también a Isaac, o me da otro hijo, o este hijo resucita, o no sé, pero Dios cumple su palabra. Y eso era lo que pensaba Abraham ya en ese momento. Y llevó a su hijo y efectivamente Dios actuó de manera poderosa y su hijo no fue dado en sacrificio. Si en algún momento se siente solo, se siente sola, recuerde que el Shaddai está ahí. Si se siente que no puede, el Shaddai está ahí. Si se siente que su vida no da más, el Shaddai está ahí. Recuerde, el Shaddai está junto a usted. Y para Él no hay nada imposible. Para el Shaddai no hay nada imposible. Ahora, para ir concluyendo, eso no lo debemos confundir. Porque Dios dice que Él es el Shaddai, pero también habla de su perfecta voluntad. Creer que Dios es el Shaddai no es creer que va a complacer todos mis deseos, porque pedimos como muchas veces no conviene, dice la palabra. Pedimos para gastar en nuestros propios deleites y satisfacer nuestros propios deseos. El Señor nos dice, eso no va con los propósitos de Dios. Dios cumple y Dios hace todo lo que sea necesario para que sus propósitos sean cumplidos en sus vidas y en mi vida, más allá de lo que queramos. Amén. Acompáñenme a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y mire qué hermoso este texto. Dice la palabra de Dios, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a qué, léalo allí usted fuerte, a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Pero lo que hemos pedido, ¿qué? Conforme a su divina y perfecta voluntad, como dice el versículo 14 de la primera carta de Juan, capítulo 5. Qué grandioso esto.
Saber que el Todopoderoso está con nosotros. Y a ese Dios adoramos. Pero también a ese Dios clamamos y pedimos, porque nuestra certeza, nuestra confianza, nuestra fe no está puesta en un Dios hecho a imagen de hombre, ni hecho por manos de hombre, ni hecho de madera, ni de mármol, ni de oro, ni de cualquier metal precioso. Creemos en el único vivo y verdadero, que trasciende todo, que trasciende la historia, que trasciende el tiempo, y aunque muchos lo ignoren, por eso Él no deja de ser real. Él es real y usted y yo lo podemos experimentar en nuestras vidas. Y en esta noche le invito a que crea en el Shaddai, en el Todopoderoso. ¿Alguien ha de alabarse? Alábese en conocer a Dios. Lo más significativo de saber hoy es que lo importante en el día de hoy no es como usted se sienta o como usted esté. Los sentimientos son pasajeros. Lo importante de lo que hemos visto hoy y lo primordial es que el Shaddai es verdadero y que el Shaddai está junto a usted ahora, allí donde usted está. Déjeme decirle algo, quizás usted que me escuche en esta noche. Si usted no está seguro de estar bajo el abrigo del Shaddai, bajo la dirección del Dios Todopoderoso, hoy quiero decirle que solo hay un camino, y ese camino es Jesús. ¿Quiere gozar usted de la garantía de estar bajo los divinos propósitos de Dios para gloria y honra de su nombre? No para gloria ni satisfacción nuestra, sino para glorificar a Dios. ¿Quiere estar seguro de estar bajo la dirección y la protección del Shaddai? Solo hay una forma de hacerlo. Y déjeme decirle, no es porque usted sea buena gente. No es porque usted diga, es que yo no he matado a nadie, yo me porto bien. No, no es por eso. Es porque usted tenga a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino al Shaddai, nuestro Señor Jesús. Y esta noche le invito a que usted haga esta oración. Le diga, Señor Jesús, reconozco que he estado lejos de ti. Reconozco que mi pecado me aleja de tu santidad. Pero hoy también reconozco mi necesidad. Te pido que perdones mis pecados, que me laves, que entres a mi corazón, que mores en él y que me hagas hijo tuyo. Permíteme no apartarme nunca de ti. Permite que tu presencia siempre me acompañe y que esté contigo.